Saludos de nuevo. El mes de febrero se ha despedido recordándonos un aniversario muy importante para todos los andaluces, el del referéndum de la autonomía, hace ya 22 años. 3 años antes se había constituido oficialmente en Andalucía el sindicato Comisiones Obreras. Ahora que se han cumplido 25 años de aquella fecha tan especial para el movimiento sindicalista, hemos querido retroceder en el tiempo y recordar cómo resurgió la lucha obrera durante los últimos años del franquismo y cómo inevitablemente ha tenido que evolucionar dentro del Estado democrático. La lucha contra la dictadura fue también sindical. Muchos trabajadores se esforzaron por conseguir la libertad y los derechos laborales para todos. Eso de forma tenaz e ilegal. Una exposición y esta celebración han recordado que tras esos duros tiempos, Comisiones Obreras existe como tal y de manera oficial en Andalucía desde hace 25 años. Que además no ha sido reconocido suficientemente, ¿no?, el papel de los trabajadores y las trabajadoras en que hoy podamos estar disfrutando de democracia, de libertad, de una sociedad abierta, fue absolutamente determinante, que, insisto, no ha sido todavía reconocido suficientemente. Hoy en día nadie duda de que Comisiones Obreras es un sindicato con gran presencia en Andalucía. Comisiones Obreras en Andalucía cuenta con más de 150.000 cotizantes en su fila. Comisiones Obreras cuenta con más de 15.000 delegados y delegadas en representación de los trabajadores a través de las elecciones sindicales. Comisiones Obreras hoy tiene una enorme legitimidad de la clase, de los trabajadores y las trabajadoras, tiene un gran respeto en el conjunto de la sociedad, en las instituciones, en los gobiernos, en las organizaciones patronales, en los empresarios. Pero su trabajo es el fruto de la acción de muchos años de lucha frente al sindicalismo oficial de un régimen para el que los trabajadores servían para poco más que para exaltar al Franco en la representación sindical. Finalmente tuvo lugar una original estampa de arte y deporte que terminó con la interpretación del himno sindical. Entonces España era otra. Era una España gris, cerrada y difícil. Pero los mineros en el 57 en La Camocha, en Asturias, y braceros del campo de Jerez, y los trabajadores de Hispanoaviación, y de Casa, y de Astilleros, y de Fasa, y de Itasa, todos reclamando mejoras laborales y mayores cuotas de libertad. Ante esos movimientos, un grupo de militantes comunistas se planteó la necesidad de crear un sindicato en el interior que agrupara a esos trabajadores. Así surgió el movimiento de las Comisiones Obreras. Hicimos en el año 65 la primera huelga general, en el franquismo, de manera organizada y decidida en el propio patio del sindicato vertical. Poquito, éramos muy poquito, aunque parecíamos mucho, porque éramos muy activos y se vio una pintada, a lo mejor entre 6 o 7 nos pintábamos todas las paredes de Sevilla. Tiempos de poca industria y mucha represión. Eran años de miedo, de grises y de tribunal de orden público. Cuando pasaba por comisaría el miedo era como una especie de bola que se te quedaba en la garganta y claro, tenías que hacer un esfuerzo tremendo por tragártela. Tragártela era no tener miedo, pero el miedo desde luego era una cosa que estaba en las venas de nosotros entonces, porque la represión era dura y era fuerte. Decidieron combatir al franquismo incluso con las pocas posibilidades que éste les ofrecía. Para ello se presentaron a enlaces del sindicato vertical y minaron con su presencia uno de los pilares en los que se asentaba el régimen. Siempre tuvimos un gran cuidado en que las reivindicaciones fueran las que los trabajadores sentían. Nosotros no hacíamos una falsa politización, sino que lo que estaba planteado era en una obra que los trabajadores tuvieran botas de goma para poder hacer el hormigón. Ese era el problema. Si el problema era
el frío que pusieran una calefacción. Si el problema era de salario, pues siempre pedir un aumento entendible y defendible por los trabajadores. Y precisamente de esa sensatez, a la hora de plantear las reivindicaciones, venía la posibilidad de que la mayoría estuviera con nosotros, aunque el miedo refrenara el entusiasmo inicial. En esa década de los 60, a la oposición se incorporaron generaciones que no habían vivido la guerra civil y que reciben con el 68 nuevos aires. Aquellos años recorre Europa un movimiento juvenil muy importante y en torno a ese movimiento juvenil nos incorporamos muchos trabajadores de las escuelas de aprendices, de la universidad. Coincide en el tiempo, en los años posteriores, inmediatamente posteriores, con una ola de represión enorme, con 2 estados de excepción, con una cantidad de despidos impresionantes en las empresas. Y entonces, pues, aquellos jóvenes que en aquellos años 68, 69, entramos en contacto con el movimiento sindical, con el movimiento político, somos los llamados, de alguna manera, a sustituir a los enlaces sindicales, a los dirigentes obreros, que habían sido víctimas de esa represión de aquellos años. Quizás el momento más delicado se plantea con la caída de los dirigentes nacionales, entre ellos 3 andaluces, y su juicio en el proceso 1001. Son condenados a penas de entre 12 y 20 años. El 1001 fue un escarmiento que hizo de la dictadura al movimiento obrero para ver si a última hora podía sobrevivir, ¿no?, aquel régimen absurdo. Lo pasamos mal, mucho miedo, pero al final hubo mucha solidaridad en España y en el extranjero. Pero a pesar de todo, claro, nuestras mujeres y nuestros hijos lo han pasado mal, de cárcel en cárcel. De todas maneras, la solidaridad de los compañeros siempre estuvo, fue muy importante. Es decir, cuando menos mis hijos y mi mujer ha tenido el mínimo dinero solidario recogido en colectas en los centros de trabajo para poder comer. Es decir, la comida nunca ha faltado en mi casa, aun en los momentos más difíciles. Y las mujeres, no solo como respaldo, sino también como preocupación. De hecho, desde el año 69 existen documentos donde hay mujeres que hablan ya de la problemática específica como mujeres y que hablan ya de la problemática que tiene para participar en el sindicato, como los horarios, los tiempos, la doble jornada que ellas llevan, ellas siguen teniendo la responsabilidad principal en las casas. En los 70 el régimen agonizaba y daba zarpazos dolorosos, aunque se intuía su final. Franco se murió en la cama, es verdad, pero le dimos muchos quebraderos de cabeza y evitamos que la dictadura se pudiera suceder a sí mismo de la mano de Arias Salgado, de Arias Navarro, de quien que fuera en aquel momento tuviera una posibilidad, ¿no? Nosotros rompimos, cuando menos, la posibilidad de que la dictadura se sucediera a sí mismo y abrimos una buena puerta al conjunto de la ciudadanía para alcanzar la democracia. Fueron momentos muy importantes, momentos muy interesantes. Quiere decir que el movimiento sindical y el movimiento político confluyen y esa confluencia concreta que la correlación de fuerzas se vaya desplazando hacia los sectores que luchaban por la libertad y por lo tanto la legalización era una consecuencia irremediable del proceso. Además de la ilusión por la recuperación de la democracia, esos tiempos nuevos exigían nueva organización. Es entonces cuando se crea legal y oficialmente Comisiones Obreras de Andalucía. Los primeros años de la transición muchas veces no se sabía qué iba a pasar. Supuso un cambio fuerte porque pasamos de un movimiento un tanto espontáneo, anarquizante, que apenas se coordinaba, a tener que montar estructuras por todos lados, ¿no? Y a cobrar las cuotas, porque al principio teníamos muchos afiliados, pero la mayoría no pagaban. No se sabía y no se controlaba muy bien.
A final de mes no se sabía si los empleados que estaban empezando a trabajar con nosotros y nosotros mismos que no estábamos en la fábrica y dedicados a montar el sindicato, no se tenía seguridad si se iba a cobrar a final de mes, muchos meses no cobrábamos. Es decir, es todo, después no teníamos locales, todavía no nos había sido devuelto el patrimonio sindical. Se consigue la recuperación de derechos, el de manifestación, el de huelga, y aunque se había avanzado en las libertades, aún quedaba una reivindicación. El sindicato se definió plenamente por la autonomía andaluza y luchó consecuentemente por ella. En ese sentido se hizo un congreso extraordinario en Granada, cuyo objetivo fundamental fue el tema andaluz y la autonomía andaluza. Y después, yo creo que su gran aportación ha sido ese labrar diario, ese labrar cotidiano y diario dentro de las facultades que le son propias a un sindicato, ¿no? Sin meterse demasiado en el entramado político de fondo, pues luchar y labrar diariamente por Andalucía, fundamentalmente mejorando los intereses de los trabajadores. En la España de los 80, con su incipiente democracia y un régimen de libertades, la acción sindical se hace más nítida, separándola de la política, y sin abandonar la reivindicación de mejoras laborales, se establecen nuevas formas de negociación sin necesidad de recurrir siempre a la confrontación con el gobierno. En ese mandato mío, pues fuimos capaces de superar ese problema, de romperlo, de firmar el primer acuerdo con un gobierno socialista desde el sindicato, que se firmó en Andalucía. El primer acuerdo con un gobierno socialista se hizo en Andalucía, no se había hecho en otro lugar del país. Y se rompió esa dinámica. Y efectivamente se produjo un mayor grado, yo digo un mayor grado de independencia porque Comisiones es verdad que siempre fue independiente del Partido Comunista. Esa adaptación a los nuevos tiempos produjo una nueva forma de hacer sindicalismo, donde ya los enlaces eran delegados y donde el diálogo sustituye al enfrentamiento. La clase trabajadora también ha cambiado y por lo tanto ese cambio se refleja perfectamente en esa capacidad que este sindicato tiene para elaborar propuestas, para propiciar el diálogo, para practicar la negociación, para consumar acuerdos, que es la mejor manera de que los trabajadores, las trabajadoras tengan avance, conquisten derechos. De ese pasado a un presente que con las celebraciones no impide ver que quedan frentes abiertos que defender, puestos de trabajo que mantener, condiciones laborales que mejorar. Existen todavía muchas desigualdades, existen muchas situaciones que corregir, existen muchos trabajadores y trabajadoras queriendo trabajar que no encuentran empleo, y esa es una de las principales ocupaciones y preocupaciones del sindicato. Y como siguen existiendo esas desigualdades, pues no existe en el sindicato un grado total de satisfacción. Nuevos retos que siguen exigiendo su presencia en nuestra sociedad. 25 años de existencia oficial y otros 20 anteriores de lucha contra la dictadura. Pasado, presente y un futuro de unión para seguir mejorando, mientras queden situaciones injustas por las que luchar.